Buenos días. Este es un mensaje para todas las naciones que vean este video. Mi nombre es Eric Antonio López Arellano. Me encuentro recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Y esta es una llamada de auxilio a todas las autoridades que prohíben la tortura y penalizan las violaciones de los derechos humanos. Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Londres. A través de este conducto, les presento mi denuncia pública en contra del Estado mexicano por no ejercer la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar los actos de tortura que le he manifestado por todos los medios legales que establece la ley, por lo que la indiferencia o inacción del Estado mexicano constituye una forma de incitación y autorización de hecho. Denuncio al Estado mexicano por violar los tratados internacionales y no ejercer debidamente el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este manual es también conocido como Protocolo de Estambul. Denuncio al Estado mexicano por condenarme a la pena de muerte, cometiéndose graves violaciones a mis derechos humanos al ejercer actos inhumanos que me provocan fuertes dolores y sufrimientos graves. Por 3 años me han infligido a vivir en el suplicio, bajo el tormento que me provoca mi enfermedad. El gobierno me restringe de la adecuada atención médica requerida, causando graves lesiones a mi salud que me ponen en riesgo. Padezco de un coágulo a nivel cerebral, a causa de los golpes a mi cabeza. Esto debido a la tortura a la que fui sometido por policías ministeriales, lesiones que a la fecha y a la falta de atención médica han formado un tumor cancerígeno. Además, presento múltiples fracturas de tórax, brazos y piernas, asfixia y fuertes dolores en el corazón. Denuncio al gobierno por atentar contra mi vida, debido a que me inyectaron aire en las arterias, buscando mi muerte a través de un infarto, ya que con mi muerte quedaré como el responsable del homicidio de mi señora y de su hijo, al extinguirse la pretensión punitiva y a la falta de un juicio que me otorgue el reconocimiento de inocencia. El Protocolo de Estambul señala como una obligación internacional ineludible que los Estados partes de la Organización de las Naciones Unidas tienen que cumplir la investigación imparcial y pronta de cualquier hecho de tortura. Asimismo, el Protocolo de Estambul también señala que en ningún caso se considerará que la ausencia de signos físicos indica que no se ha producido tortura. Denuncio al Estado mexicano por cometer crímenes contra la humanidad, como lo es en el caso de mi familia, víctimas del delito de desaparición forzada de personas en manos del gobierno de Baja California Sur. El pasado día lunes 1 de octubre del 2012, a las 7:35 de la mañana, mi pareja, la ciudadano marinero Cecilia Paredes Medina, adscrita a la Segunda Zona Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, fue secuestrada junto con su menor hijo, José Eric Vargas Paredes, de 13 años de edad, a las afueras de nuestro domicilio, de la calle Gael 353, del fraccionamiento Villas del Encanto, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, por 5 policías ministeriales en un operativo denominado Rastrillo, quienes sin ninguna orden o averiguación previa que motivara la causa legal del procedimiento, trasladan a mi señora y a su menor hijo a un domicilio que aún desconozco y que corresponde a la periferia de la ciudad, lugar en el que permanecieran 79 días bajo arraigo, sin una orden judicial y en donde fueran cruelmente torturados para después ser asesinados el pasado día 19 de diciembre del 2012. A consecuencia de presentar la denuncia ante la Procuraduría de Baja California Sur,
Las dos hijas menores de mi pareja, Montserrat Guadalupe Vargas Paredes, Freddy Liliana Vargas Paredes y yo, comenzamos a recibir amenazas a través de llamadas telefónicas, razón por la que saliéramos de inmediato de Baja California Sur y nos resguardamos en Zacatecas. Para el 14 de noviembre del 2013, las niñas y yo regresamos a Baja California Sur, a nuestro domicilio en la calle Gael 353 del fraccionamiento Villas del Encanto de la ciudad de La Paz. Para esa fecha aún no teníamos razón alguna de mi señora y de su hijo, ni mucho menos que habían sido asesinados, pues el gobierno en un principio quiso hacerme creer que se habían ido de vacaciones a Sonora. El día lunes 16 de diciembre del 2013, a las 11:20 de la mañana, las dos niñas y yo fuimos sustraídos de manera violenta e ilegal de nuestro domicilio por 3 policías ministeriales armados, quienes nos trasladan a la agencia de homicidios número 4, en donde fuéramos separados. Las niñas y yo fuimos cruelmente torturados en diversas habitaciones por al menos 9 policías que se encontraban en el lugar durante 12 horas. Por órdenes de Paul José Contreras y Sangar Salvador Gómez Reyes, con la firme intención de obtener información de Cecilia Paredes Medina y de José Eric Vargas Paredes, que les ayudara a fabricar una declaración falsa con la que me obligan a autoinculparme de haberlos asesinado en nuestro domicilio, cuando en realidad fueron torturados y asesinados en otro lugar a 79 días de su desaparición. El artículo 16 constitucional señala que el tiempo máximo que puede durar el arraigo de una persona es de 80 días, siempre y cuando el Ministerio Público acredite las causas. Cabe mencionar que para ese día que se ejecuta el secuestro de Cecilia Paredes Medina y de su menor hijo José Eric Vargas Paredes, no existe una orden de averiguación o de aprehensión previa en su contra. Asimismo, el día que se ejecuta la sustracción ilegal de Montserrat Guadalupe Vargas Paredes, Freddy Liliana Vargas Paredes y la mía, al interior de nuestro domicilio no existe una orden judicial que autorizara a los policías su proceder, ni existe una averiguación previa en mi contra. El pasado día jueves 19 de diciembre del 2013 son localizados los cuerpos sin vida de mi pareja, Cecilia Paredes Medina, y su menor hijo, José Eric Vargas Paredes, enterrados en el patio trasero de nuestro domicilio, a 14 meses y 19 días de su desaparición. El dictamen forense señala que el tiempo de muerte corresponde de 8 a 12 meses. Si realizamos un análisis de tiempo con los 8 meses de fallecimiento, del 19 de diciembre de 2013 retrocedemos al 19 de abril del 2012, son 8 meses. Resulta imposible que yo los hubiera asesinado, ya que para ese tiempo me encontraba en el estado de Zacatecas con las niñas y trabajando ante la vista de cientos de testigos. Y si realizamos un análisis con los 12 meses de fallecimiento, del 19 de diciembre del 2013 retrocedemos al 19 de diciembre del 2012, son 12 meses, y resulta imposible que yo los hubiera asesinado, ya que para esa fecha me encontraba en el estado de Zacatecas con las niñas y trabajando ante la vista de cientos de testigos. Ahora, si sumamos los 12 meses de fallecimiento con los 79 días de arraigo, nos da como resultado 14 meses y 19 días de su desaparición, que es el mismo tiempo si tomamos el día jueves 19 de diciembre del 2013 que fueran localizados y retrocedemos al día 1 de octubre del 2012 que fueran secuestrados. Ante estos hechos, se violan los artículos 1, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 29, 89, 102, 105, 113, 128 y 133 de la Constitución mexicana, quebrantando con ello el respeto, la promoción y la protección de nuestros derechos humanos, pasando por alto los tratados internacionales y violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los 5 afectados en cita somos víctimas de los actos de tortura y en mi caso me encuentro en el suplicio y vulnerable frente al Estado mexicano, quien procura mi muerte para dejarme responsable de un delito que no cometí, por lo que demando la intervención de las autoridades internacionales que integran la Organización de las Naciones Unidas. Hago un llamado de auxilio a todo el pueblo mexicano
tomando como referencia el artículo 39 de nuestra Constitución, que a la letra dice: todo el poder público proviene del pueblo y se utiliza para su propio beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inquebrantable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto significa que el pueblo mexicano tiene el poder de derribar todo mal gobierno que no cumpla con las necesidades que su pueblo requiere. A todo el pueblo mexicano y al Congreso de la República les hago pública mi denuncia. Denuncio al gobierno de Baja California Sur. Honorable Congreso del Estado, licenciada Irma Patricia Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso del Estado de Baja California Sur, a la cual, una vez que se entregó, lleva un mes sin que se le haya dado respuesta. Denuncio a Marta Arely Gómez, Procuradora General de la República, por violar el acuerdo A057-2003, quebrantando las directrices internacionales para la correcta aplicación del Protocolo de Estambul, asimismo por negarse a investigar los actos de secuestro, tortura y homicidio de las 5 víctimas que se mencionan. Presidentes de la Cámara del Congreso, denuncio las acciones de inconstitucionalidad y múltiples anomalías en los juicios de amparo que se encuentran en el organismo jurisdiccional de Baja California Sur. Se solicita, con fundamento en el artículo 94 constitucional, la intervención del magistrado presidente Luis María Aguilar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se resuelvan de manera pronta y expedita. Congreso de la República, soy víctima del delito de secuestro y tortura, y a consecuencia de esta última, mi estado de salud es desahuciante y es ilegal la privación de mi libertad. Por lo que, con fundamento en el artículo 73, fracción 12, demando amnistía y la reparación del daño como lo establece la Ley General de Víctimas. Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, está por cumplirse un año de que le presentara mi denuncia por escrito, haciendo referencia el secuestro, tortura y homicidio de las 5 víctimas que se mencionan, sin que a la fecha tenga respuesta a mi petición, por lo que ahora le demando la total y correcta aplicación de nuestra Ley Suprema, como lo establece el artículo 133. Le solicito atención médica y traslado bajo su resguardo en la Ciudad de México y seguridad para mi familia. Denuncio a la Secretaría de Marina Armada de México por traicionar y abandonar a la marinero Cecilia Paredes Medina, habiéndose informado de su secuestro mediante escritos solicitándole de su apoyo. Puesto, como se ha señalado, se trata de una detención arbitraria e ilegal por parte de la Policía Ministerial, resultando que la declaración ministerial de las menores y la mía es información que se desprendió bajo tortura y por lo tanto es ilegal. La solicitud, orden y ejecución del cateo a nuestro domicilio es ilegal. El internamiento de las 2 menores a Casa Cuna DIF es ilegal. La violación ginecológica realizada a las 2 menores por parte del médico legista Juan José Molina Barraza es ilegal y por lo tanto se cometió el delito de violación en agravio de las 2 menores. La valoración ginecológica y dictamen psicológico realizado a las 2 menores por parte de la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor es ilegal y por lo tanto se cometió el delito de violación y los daños psicológicos en agravio de las menores. La custodia de las 2 menores que se otorga a la señora Braulia Medina Muñoz por parte del juez segundo de primera instancia del ramo familiar es ilegal y en consecuencia que la juez segundo ordenó depósito judicial en un domicilio desconocido, las 2 menores Freidy Liliana y Montserrat Guadalupe continúan siendo víctimas del delito de desaparición forzada de personas en manos del gobierno de Baja California Sur. Esto para que no declaren el secuestro de su mamá y de su hermano por los policías ministeriales y la sustracción y tortura de la que fuimos víctimas. Puesto que yo tenía la custodia de las menores hasta el momento de la sustracción ilegal, seguiría denunciando su desaparición, acusando al gobierno de secuestro.
El Ministerio Público se cercioró de eliminar toda prueba legal que Cecilia Paredes Medina y yo teníamos para la custodia de sus 3 menores hijos, buscando con esto hechos que en ningún momento pudiera reclamar a las menores y denunciar los actos cometidos en agravio de toda la familia. El proceso penal y averiguación previa en mi contra por la presunta violación equiparada son ilegal, ya que se dictaron dentro de la detención ilegal que se cita, además de ser el método que utiliza el Ministerio Público para separarme de las menores. Mi internamiento en el Centro de Reinserción Social es ilegal y en consecuencia soy víctima de secuestro, tortura y tentativa de homicidio, por lo que solicito a todas las autoridades internacionales de su apoyo y de su intervención.